Primera Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16 es nuestro texto base, pero hoy el estudio nos detendremos solamente en el versículo 12. Dios mediante terminaremos el capítulo 4, pero vamos a leer de modo reflexivo estas palabras. Yo he puesto el título de este sermón: Manteniendo un ministerio equilibrado. La palabra de Dios dice así, 1 Timoteo 4, del 12 al 16. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiones sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, nos acercamos a ti esta mañana, agradecidos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Él rompió nuestras cadenas. Él nos dio vida nueva y nos ha hecho adorarte en espíritu y en verdad. Cristo Jesús es aquel que nos ha limpiado, nos ha transformado, nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, para vivirnos delante de ti con temor y temblor. Él ha cambiado nuestras vidas, de vivir para nosotros mismos, para ahora vivir para ti, para tu gloria, para agradarte y ser un vitral para los demás, para el mundo que está perdido. Señor, venimos agradecidos por todo lo que haces en nuestras vidas, por salvarnos, por rescatarnos y por darnos día a día tus ricas misericordias. Te damos gracias porque tú renuevas tus misericordias cada mañana y nos da la oportunidad de estarnos delante de ti cada día por los méritos y la intervención de Jesucristo. Por causa de Él, Señor, queremos reconocer delante de ti que no te hemos adorado, alabado como tú eres digno. Hemos ya reconocido nuestra pecaminosidad, que muchas veces te negamos, Señor, delante de los hombres, que algunas veces negligenciamos el don que nos has dado, negligenciamos la piedad y la santidad, negligenciamos, Señor, la lucha por una vida piadosa. Señor, perdónanos por no vivir para tu gloria en cada segundo que nos das para vivir. Pero permítanos, Señor, exponer tu palabra en esta mañana, que es poderosa para convencernos, transformarnos y equiparnos para vivir en novedad de vida. Señor, ayúdanos a ver tu palabra como este alimento necesario para nutrir nuestras almas, afianzarnos en el Evangelio de Jesucristo y desechar las herejías diabólicas y religiosidad de los hombres. Quita de nosotros, oh Dios, todo el espíritu, Señor, que es contrario al de Cristo. Quita de nosotros, Señor, la pereza, el orgullo, el egocentrismo, y ayúdanos a ocupar de esta salvación con temor y temblor. Señor, ayúdanos a luchar por esta salvación. Ayúdanos a perseverar hasta el fin. Ayúdanos, oh Señor, a ocuparnos
de esta salvación y a no desechar tu palabra. Señor, danos un espíritu nuevo y renueva dentro de nosotros el deseo de agradarte, de glorificarte, de exaltarte y luchar y combatir contra el pecado que aún habita en nuestro corazón. Señor, oramos por nuestros hermanos, es tu pueblo Israel, por este conflicto que hay, este grupo terrorista, que seas tú interviniendo en este pueblo poderosamente. Señor, no permita que sea destruido tu nación para un pueblo rebelde que no te conoces. Pero ayuda que esta nación, Señor Israel, que ha contemplado tu historia con ellos, que han visto tu mano redentora a través de los años, pero que han rechazado al Mesías, que ellos puedan venir en humildad, no delante de una redención política, pero delante del Redentor de nuestras vidas, que es Jesucristo. Señor, transforma sus corazones y que ellos puedan amarte en espíritu y en verdad. Ayúdalos, guárdalos del mal y protégelos, Señor. También te pedimos por el pastor Javier y su familia y la iglesia en Sabadell. Ayúdalos a enfrentar la situación tan difícil que están pasando. De sabiduría, gozo y gracia al pastor Javier para manejar esta situación de la manera más bíblica posible. Que este hermano en rebeldía pueda arrepentirse de sus pecados y volverse a la fe. Señor, dé sabiduría a la congregación, madurez para tomar la decisión correcta hoy en la reunión que tendrán. Pero trae, Señor, confort, consuelo y convicción de pecados a toda la iglesia, para que juntos puedan alabarte, adorarte y mantenernos firmes, Señor, en el avance del Evangelio, que ellos puedan seguir proclamando tu palabra. Te alabamos también, Señor, por la cirugía de la madre de la hermana Eliana, que fue un suceso ayer, que pueda, Señor, ayudarlas en la recuperación, pero que encima de todo, Señor, sus corazones estén quietos y aprendan a sosegarse en nuestro Señor Jesucristo. Dé a ellos, Señor, este sostén y esta fortaleza que en Cristo, a pesar de las circunstancias, somos más que vencedores. También queremos orar por el gobierno de España y por todas las administraciones públicas que hay. Señor, dé a ellos la fidelidad en el trabajo y que puedan servirte, Señor, a pesar de las circunstancias, y no solo por la mirada de los líderes, sino que puedan ser hombres fieles delante de ti, que tú juzgarás todas sus actitudes. Señor, oramos por nuestra iglesia aquí, que podamos ser hombres y mujeres fieles en la proclamación de tu Evangelio. Ayúdanos, oh Señor, a escuchar tu palabra y ser transformados por ella, y que tu nombre sea siempre engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, mantengan sus Biblias abiertas, no los cierren, y que podamos detenernos cuidadosamente en este versículo 12 de Timoteo. Este capítulo 4 es fundamental para nuestra vida. Es fundamental para nuestra fe. Y entendamos el desafío para el creyente que Pablo está dando aquí. No solo a Timoteo, pero el desafío de que cada cristiano debe entender que ser bueno, un buen cristiano no es suficiente. Un buen cristiano, un buen creyente no entrará en el reino de Dios. Tiene que ser excelente. Tiene que ser perfecto, como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Pero hermanos, quiero decirte que hay mucha confusión hoy día, porque muchos creyentes, muchos cristianos son facilistas. Lo que quiere decir es que rehúyen trabajar duro. Muchos de los cristianos hoy son personas acomodadas en sus vidas. Son acomodadas en su religiosidad. Vivimos un tiempo donde nadie quiere esforzarse.
Nadie quiere desgastarse. Casi siempre los cristianos están buscando un atajo para no tener que desgastarse. Están buscando un camino más fácil. Están buscando saltarse por la ventana en vez de entrar por la puerta estrecha. Siempre siguen la ley del menor esfuerzo. Creen que sin disciplina, sin esfuerzo se pueden lograr muchas cosas. Pero, por otro lado, hay otro grupo que son activistas. Personas que piensan que por sus muchas actividades lograrán cosas o el favor o el contentamiento delante del Señor. Estos dos grupos tienden a creer que por hacer cosas a Dios esto es suficiente. El otro grupo cree que por venir a la iglesia en los domingos ya están bien con Dios. Pero lo que todos necesitamos, estos dos grupos, el deseo ardiente de crecer en Cristo, de crecer, de trabajar, de edificar mi fe como creyente. Y la pregunta para ti y para mí es: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo crecemos en el deseo por la gloria de Dios? Y cuando tu deseo primordial es crecer espiritualmente, vas a hacer todo lo posible para no solamente que tú crezcas, pero para que otros también vean tu crecimiento y también crezcan. Y esto es lo que está pasando aquí en la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, a pesar de ser un hombre joven, él debería nutrirse fuerte y bien definido en contraste de los falsos maestros, para ser un fiel ministro de Jesucristo, un siervo de la verdad. Timoteo debería esforzarse. Timoteo debería trabajar duro. Y el llamado para nosotros hoy es pensar. Una anécdota de un amigo nuestro, amigo mío, dice: un hombre cuenta que un amigo suyo se le acercó y le explicó que su nueva vida cristiana con palabras más o menos así. Y este hombre comparó su vida cristiana como un ciclista que coge su bicicleta, y él dice: es más bien como un ciclista que cuando está subiendo una larga colina piensa que será capaz de bajar tranquilamente por el otro lado. No es hasta que llega al topo, a la cima, cuando ve que su tarea no ha hecho más que empezar, y que el camino que se extiende con las colinas es aún más empinado que lo que acaba de subir. A veces las personas creen que el cristianismo es muy fácil. Muchos cristianos han llegado a la misma conclusión, que la vida cristiana se hace cada vez más fácil a la medida que tú amas más a Jesús. Pero es al revés. Cuanto más amas a Jesús, más estrecho, más difícil y más exigente es el camino. Es lo más alejado de un viaje cuesta abajo. La vida cristiana es subir poco a poco y solo termina cuando Jesús regresa. Cristo, es verdad, Él resuelve todos nuestros problemas. El problema más importante, Él traído paz, comunión con Dios, y Él trajo propósito y bendición al creyente. Pero hermanos, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana en todos los aspectos es mucho más exigente desde antes de ser salvados. Pero la pregunta que debemos hacer es cómo tú y yo sabemos que estamos creciendo en fe, en piedad. Si tú tuvieras que crecer en tu carrera, ¿cuánto dinero gastaría para ayudarte a crecer en tu carrera? Seguramente dirían: no importa, quiero crecer, quiero usar todos mis recursos para invertir en mi carrera. ¿Cuánto tiempo implica para crecer en tu carrera? En tus estudios, ¿cuánto tiempo dedicaste para tener la carrera que tienes?
¿Cuánto esfuerzo se requiere? La gente dice, no importa, yo quiero crecer, tengo que abrir huecos en mi agenda, en mi tiempo, en mis esfuerzos, aunque acabo el día exhausto, pero lo creceré. ¿De cuánto tengo que privarme para crecer profesionalmente? De mi confort y de mi comodidad. ¿Cuánta disciplina demanda para alguien que quiere crecer profesionalmente? Algunos dicen, yo estoy dispuesto, quiero crecer, quiero madurar para tener una buena profesión. Ahora la pregunta para ti y para mí, ¿cuánto estás dispuesto a dedicar para crecer en tu fe? ¿O cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto dinero, cuánto tiempo estás dedicando para transformar tu fe de la niñez a una fe adulta? Y una de las necesidades más desesperadas de la iglesia, hermanos, es recuperar una fe robusta, adulta, madura, delante de una sociedad cómoda, delante de un mundo que está cómodo en su pecado. Hermanos, raras veces se ve cristiano llorando por más tiempo para dedicarse a su vida con Dios. Jonathan Edwards, uno de los mayores puritanos de la historia, él dice que cuando llegaran al cielo, él dirá al Señor, me arrepiento por no haber orado más. Me arrepiento, Señor, por no te haber buscado más. Me arrepiento por no te leído más su palabra. Me arrepiento por no te amado más tu gran y poderoso nombre. Me arrepiento de no te haber buscado con todo mi ser, con toda mi fuerza, con todos mis anhelos y con todo mi corazón. Que no sea esto en tu vida, hermanos y hermanas. Hoy es el día en que debes decir, estoy negligenciando el don de Dios me ha dado en aquella cruz. Pablo está diciendo a Timoteo, para combatir los errores, la herejía, para luchar en contra de los falsos maestros, él debería luchar por algo más grande. Pablo había dicho a él en nuestras semanas pasadas, en el contexto, que un creyente debería dedicar energía y disciplina a su vida espiritual como un atleta dedica su vida al deporte. Pablo había dicho en 3 niveles acerca de esta vida. El primer nivel, lo malo, no dedícate a las fábulas profanas y viejas. No pierdas tiempo con esto, Timoteo. En realidad, esto solo contradice la palabra del Señor. Dedícate a conocer al Señor, a estudiar la verdad. Un creyente no puede descubrir nuevas doctrinas. Estas doctrinas están reveladas en un sentido. Las descubrimos en la palabra porque no la hemos estudiado antes. Pero no son nuevas. Pablo está amonestando a Timoteo para que permanezca en lo que él había aprendido. Tú no puedes vivir más de lo que tú sabes. Debes permanecer en la buena doctrina que has seguido de cerca, Timoteo. Pablo ha dicho, tú no puedes vencer el enemigo si tú no te quedas en lo que es correcto. Por eso es como un químico. Él puede manejar y estudiar el veneno, pero no debe permitir que este veneno entre en su organismo. Tú puedes estudiar las falsas doctrinas, pero no puedes permitir que esto entre en tu corazón. Y luego tienes que luchar contra lo temporal. Que estamos seducidos a querer lo temporal por el eterno. Y el temporal es este ejercicio del cuerpo. Que nuestro cuerpo es parte del templo del Espíritu Santo, que debemos cuidarlo. Pero Pablo está diciendo el ejercicio corporal para poco provecho.
El ejercicio corporal tiene provecho solo para las cosas de esta tierra, pero debes ejercitarte para la piedad. Phillips Brooks él dice, el más grande propósito de la vida cristiana es la formación del carácter con la verdad. La conducta y el carácter piedoso son mucho más importantes que obtener trofeos y distinciones, aunque podemos tener ambas cosas. Pero Pablo está diciendo a Timoteo, lucha por la verdad, lucha por tu carácter. Todavía no has alcanzado, debes luchar. Disciplina, hermanos, es necesaria para una vida de piedad. Disciplina es la palabra que nadie quiere hoy día, porque para muchos la disciplina es rutina. Tienes que esforzarte, tienes que tener horario, tienes que quitar alimentos que están haciéndote quedar más gordito. Tienes que despojarse de ti mismo para ser un siervo de Dios. El libro de Hebreos dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios rudimentales de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o el ejercicio tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas personas y que están aquí siguen como niños a pesar de tanto tiempo en la palabra, porque no ejercitan. Y el ejercicio no es fácil, hermanos. El ejercicio, Pablo dice en el versículo 10, en nuestro contexto, él dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Por eso mismo fatigamos y luchamos. Y esta es una palabra, por eso agonizamos. Es como el atleta que agoniza para crecer en sus talentos y dones. Se esfuerza. El creyente que quiere superar sus pecados, sus debilidades, debe esforzarse por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Por eso en nuestro texto de hoy, nosotros veremos que hay un menosprecio y a veces la gente tiene el derecho y la razón de menospreciar a los creyentes. Tienen toda la razón, porque los creyentes demandan respeto, pero viven de tal manera que no deberían llamarse creyentes. Y la contraria es que debemos demostrar una vida equilibrada. Pero hermanos, miren conmigo, en estos 5 versículos del 12 al 16, lo que tenemos son 8 imperativos. Pablo no está diciendo a Timoteo, si te va bien, Timoteo, por si un acaso tú te das cuenta de algo, si quieres, entonces puedes hacer. No, Pablo está mandando. Pablo está diciendo que él debe hacer, animando a este joven ministro para ser fiel. Mira, Timoteo, estas 8 cosas son importantes en tu vida. Y hermanos, miren si tú estás haciendo esto. Primero dice, el primer imperativo, no permitas que nadie te menosprecie. Otra traducción dice, no permites que nadie te subestime por ser joven. Pero el segundo imperativo es, ser ejemplo. Procura, en cambio, ser para los creyentes un modelo de fe. El tercer imperativo dice, ocúpate, dedícate. Si quieres crecer, si quieres transformar tu vida, ocúpate, dedícate a la lectura de la palabra de Dios. El cuarto imperativo en el versículo 14, no descuides.
ejercita el don que recibiste, el don espiritual. Ejercítate. En quinto lugar dice, ocúpate en estas cosas. Dedícate, sé diligente en estos asuntos, presta suma atención en la palabra de Dios, en la doctrina. El sexto imperativo dice, ocúpate en ellas, para que tu progreso sea manifestado, permanece en ellas, vive entregado, entrégate de lleno a esta tarea. El séptimo imperativo en el versículo 16, ten mucho cuidado de cómo vives, vela por ti mismo, ten cuidado de tu conducta y de la doctrina. Y el último imperativo es, persiste en ello, persevera, permanece, mantente firme en lo que es correcto. Hermanos, esto es el contexto de no despreciar, de no ser despreciado. Si una persona hace esto, no será despreciado por los demás. En la cultura griego-romana, el término joven que Pablo usa aquí se refería a una persona de menor de 40 años de edad. Y ahora tú puedes pensar que Timoteo está enfrentando falsos maestros que quieren repudiar no solo la doctrina, pero la vida de Timoteo, atacándole este representante apostólico debido a su juventud. Como no tenían que atacarle por la doctrina, le atacaban por su juventud. Se dejaba entrever que el ministerio de este joven pastor está siendo rechazado o menospreciado por miembros de la misma iglesia. Y hermano, es triste ver la competencia que hay dentro de los pastores hoy día. En el ámbito cristiano de la iglesia sucede un fenómeno que se llama celos por el liderazgo. Hay hombres que tienen celo de los jóvenes que están deseosos por la palabra de Dios. Y porque ellos tienen 40 años de ministerio o mucho más, no quieren reconocer a estos jóvenes. Mira lo que pasó con Spurgeon, una anécdota que él dice. Spurgeon tenía 21 años cuando empezó a ser el pastor de la iglesia bautista en Londres. Y él dice, se cuenta que a la salida de un culto se acercó a él una de las damas mayores de la iglesia y él le dice, Pastor Spurgeon, su ministerio es tan útil y es tan bueno oírte predicar con tanto poder, pero, qué pena, usted es muy joven. Y Spurgeon sonrió y le contestó cortésmente, bueno, querida hermana, supongo que si usted me da un poco más de tiempo, eso podrá solucionar. Hermanos, la gran verdad es que miramos a la gente por la edad y estamos juzgando a ellos por ser joven. La gente hoy no tiene trabajo porque no tiene experiencia o no tiene la capacidad de una persona de 40 años de trabajo, pero no tendrá la experiencia hasta que le permites trabajar. Y muchos de nosotros pasamos en dos cosas dentro de la iglesia. Al llegar los más jóvenes no les ayudamos a ellos a crecer porque va que crezcan y toman mi puesto. Y otros sirven de tropiezo para un más joven. Hermanos, algunos consideraban demasiado joven para el cargo que él estaba ocupando. Y es posible que estos errores que había en la iglesia de Éfeso eran más grandes por causa de la indiferencia de estos falsos líderes. Pero Timoteo no debería subestimarse o estar acomplejado por ser más joven. Más bien, él debería luchar y hacer con que estas personas le escucharan por la forma como él viviera. Y esto, hermanos, es un llamado a Timoteo. Timoteo no debe ser bueno, no debes hacerte lo mejor, tú debes ser excelente, Timoteo.
así callará la boca de estas personas. Pero el gran problema hoy, hermanos, es la niñez espiritual. Muchos viven como niños. El gran problema es el estado prolongado de infancia en que muchos de nosotros vivimos. Es la infantilidad, que es un tiempo bello en la niñez, pero el infantilismo es una carga que enferma. El infantilismo mantiene ocupadas a las personas. Es como un bebé que no se puede valer por sí mismo. La niñez espiritual es el fracaso y la debilidad que dominan a los creyentes. Y esto tú puedes ver en 1 Corintios capítulo 3. Pablo tuvo que decir a ellos, porque aún sois carnales o sois niños. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres mundanos? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No sois como niños? La carne, ella se muestra orgullosa y egoísta. Un niño espiritual, por ser débil, él no da fruto. No se ve un crecimiento, es una derrota en su vida. La niñez se muestra teniendo los dones sin producir ningún resultado. A muchos les encantan los dones, pero no producen nada. No producen lo que dice el Señor. La niñez mantiene cimientos espirituales superficiales. La niñez se cura, hermanos, ejercitando el amor y dejando que Cristo tome total control de nuestra vida. La niñez espiritual estanca el crecimiento no solo tuyo, sino de toda la iglesia. No es, hermano, un problema mental, es un problema espiritual. La gente se niega a dejar sus costumbres mundanas, sus deseos carnales, y se convierte en lo que dice Santiago, en oidores olvidadizos. Una persona que no utiliza la información que ha recibido la perderá. La verdad espiritual que no es ejercitada, es ignorada y abandonada, se convierte en una vida infructuosa. Un cristiano pecador se siente incómodo a la luz de la verdad de Dios, no puede permanecer en su mismo lugar. Solo cuando dejamos de lado, como dice Pedro, la malicia y todo el engaño, y la hipocresía y la envidia y toda la calumnia, y deseamos la leche pura, entonces pensamos a crecer. Pero algunas congregaciones no quieren que se predique la verdad. Algunas congregaciones quieren que seamos superficiales. Otras congregaciones lo que pasan más tiempo es cantando que el sermón. Es mejor pasar 1 hora cantando que 1 hora de predicación. Hermanos, el creyente es salvado por escuchar el Evangelio. El cristiano crece cuando está expuesto a la verdad del Evangelio, a la palabra de Dios. Hermanos, lo que necesitamos es exponer nuestra vida al Señor para crecer. El creyente que ha nacido de nuevo tiene un compromiso personal de vivir una vida santa. Dice Pablo a Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Hermanos, habemos sido muertos para nuestra vida y ahora nuestra vida está escondida en Dios. Romanos 6 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esta novedad de vida es posible solo en el terreno de la sujeción al Espíritu.
Solo podemos crecer cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, cuando nos esforzamos. De aquí el mandamiento del apóstol: que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie piense poco de ti, Timoteo, pero no porque eres un vago, no porque eres un perezoso, sino que tú, por la manera como te conduces, lo hará callar. Timoteo, tú no debes permitir que nadie lo desprecie por causa de tu juventud, sino que debe hacer que te respete debido a la forma como tú vives. Tú debes lograr esto no haciéndote el grande, pero ejercitando el don. Hermanos, el respeto al hombre significará el respeto de cómo él actúa como un hijo de Dios. Hay una autoridad que Timoteo ha recibido de parte de Dios, pero esta autoridad debería ser puesta en práctica. Timoteo tenía que ser un modelo. Y infelizmente vivimos tiempos donde los pastores tiranos quieren que la gente le obedezca solo por el cargo que tiene en la iglesia, no por su vida. Cuando entendemos que la autoridad no es por la fuerza del poder, no es por buena ni produce efectos positivos. La autoridad se viene por la forma como andamos en este mundo. Y por eso te pregunto, hermano, ¿cómo está desarrollando tu fe? Para que la gente ahí afuera no te menosprecie. ¿Cómo estás estudiando? ¿Qué pasa por tu cabeza cuando lees un texto como este? Que nadie tenga en poco tu juventud. Que tú no permitas por tu estilo de vida. Si la gente te llama de niñato, es porque esto es lo que estás presentando. Esto es lo que vives. ¿Cómo esperan que las personas te respeten si vives una vida desordenada, fracasada espiritualmente, donde tus palabras contradicen lo que tú profesas creer? ¿Cómo quieres el respeto de los demás cuando eres un vago espiritual? Hermanos y hermanas, infelizmente la gente de afuera se ríe, se burla de nosotros y tienen razón. Porque si te preguntan algo de la Biblia, tú no lo sabes responder. No sabe ni dónde está en la palabra de Dios. No lo averigua, no lo cree lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo pretendemos que las personas de afuera creen? El Evangelio, hermanos, nos salva de nosotros mismos. El Evangelio nos lleva a una nueva vida, una nueva perspectiva de Dios y del mundo, y me lleva a responder los desafíos de mi vida con temor y temblor. Es el Evangelio que me quita de la estupidez de mi vida pasada, de la niñez, y me lleva a ser un adulto. Hermanos, la iglesia local, con muchos niños no avanzaremos al reino de Dios. La iglesia local, cuando tiene tantos niños, lo que hace es dividir y por fin cerrar las puertas. Muchas iglesias se están cerrando porque los creyentes son niños espirituales. Y es triste ver que no les importa que se cierran iglesias tras iglesias porque no quieren crecer, no quieren desarrollar su fe. Pero amigo, que tú nos visitas hoy, quizás has llegado aquí y te encuentras con este sermón, y que quiero decir que la Biblia no esconde la debilidad del pueblo de Dios. La Biblia muestra libros tras libros de que el pueblo de Dios sufre con su pecado. Amén. La Biblia no le esconde, la Biblia expone escancaradamente porque ella quiere corregir, quiere disciplinar para transformarnos y hacernos a la semejanza de Jesucristo. Y estás invitado a entrar en este proceso de transformación y crecimiento de la vida para que tú ya no vivas más para ti, sino que te dejas de un lado del yo
para vivir para la gloria de Dios, y esto solo hay en Cristo Jesús. Pero la vida cristiana tiene un lado positivo. Pablo dice en el versículo 12, parte B, pero procura demostrar una vida equilibrada, procura, Timoteo, en cambio, ser para los creyentes un modelo. ¿Cómo, Pablo? Tú deberías, Timoteo, ganar o conquistar el respeto de los creyentes de la forma completamente natural y orgánica que es la vida del creyente. Crecer. Pablo dice que la figura de Timoteo era importantísima para estos creyentes. Pablo está diciendo a él, como mismo dijo Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, amados, yo os exhorto como a peregrinos y expatriados, que os obtengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Tened una conducta ejemplar entre los gentiles, para que den ellos lo que ellos calumnian como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación. Hermanos, no es un llamado solo a Timoteo, es un llamado a ti y a mí. Tened una conducta ejemplar delante de este mundo. En primer lugar, que debemos cambiar, hermanos, es nuestras palabras. Pablo va a orientar en 5 ámbitos, 5 áreas de nuestras vidas. Y la primera de ellas es la palabra. Hermanos, la palabra, lo que sale de nuestros labios, es lo que demuestra lo que hay dentro de nuestro corazón. Lo que hay en nuestra lengua es lo que está lleno nuestro corazón. Porque el hablar es importante. Porque el hablar tiene un vínculo con quien yo soy. Las palabras que salen de mi boca, dice Santiago, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago nos mostró, hemos pasado 8 meses hablando de Santiago, el hombre que no refrena su lengua, él será incapaz de refrenar su cuerpo en contra de las inmoralidades. En Efesios capítulo 4, del 25 al 32, Pablo nos enseña lo que debemos decir y lo que no debemos decir. El creyente habla lo que edifica y da gracia a los oyentes. Y debemos usar las palabras que edifican, que dan ánimo, estímulo, afecto, admiración, compromiso, apoyo. Estas son las palabras del creyente. Pero que estén lejos de ti palabras corrompidas, palabras de mentira, de engaño, que atacan, que humillan, que critican, que culpan, que burlan, que amenazan, que lastiman los demás. El sarcasmo que hiere, la información que rompe la amistad, el chisme que destruye reputaciones, es la regla que deberíamos tomar, hermanos. ¿Cómo estás usando tu lengua? Es una herramienta de Satanás para destruir las personas que están a tu alrededor. Todos, sin excepción, fallamos con la lengua. Pero el pecado de las palabras nos roba la madurez. Y el pecado que con más frecuencia cometemos es el hablar descuidadamente. Pero si quieres ser una persona madura, mira tu forma de controlar tu lengua. Si quieres, ejercítate a frenar tus palabras. Capacítate para controlar las palabras, hermanos. Pon bajo control. Frena. Y aquí entra el Evangelio. El Evangelio, cuando entra en nuestras vidas, cuando Cristo Jesús es el que controla tu ser, no hay por qué temer que vayamos a decir cosas malas, ni aunque digamos cosas buenas de manera incorrecta. Esto es lo que debemos hacer, porque la abundancia del corazón habla la boca. Pero si
ponemos a Cristo en todas nuestras palabras, diremos como David oró en el Salmo 141, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios y no deje que se incline mi corazón a cosa mala. Guarda mi boca, Señor, para no herir con mis palabras. En segundo lugar, cuando el Espíritu Santo transforma tu corazón, transformará tus palabras, pero también tu conducta será transformada. Lo contrario de los falsos creyentes que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Eso dice Tito. La costumbre, los hábitos deben cambiar. Romanos capítulo 12 dice que todo mi ser debe ser renovado para poder glorificar a Dios. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, hermanos, tiene que cambiar cuando leemos la palabra de Dios. Hermanos, algunos dicen, y es típico, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Y esto es sumamente importante, porque la palabra y la conducta deben andar juntos, deben haber un equilibrio. Tú no puedes decir ser un creyente cuando tu conducta, la manera como vives, te descredita delante de la sociedad. Colosenses 3 dice que la palabra de Dios habite abundantemente en ustedes, enseñando y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hágalo todo en el nombre del Señor. Todo lo que hacemos, nuestras palabras y nuestra conducta, tenemos que ser como Efesios capítulo 4, Pablo dice, un cambio radical en la vida del creyente en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nuestro trabajo como creyentes es renovarnos, es vestir del nuevo hombre. ¿Y sabes cómo lo hacemos? En tercer lugar, Pablo dice que tiene que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor. Este es el incentivo para nuestra vida. No lo hacemos porque queremos ganar a Dios. No hacemos las cosas porque queremos deslumbrar a la gente. Lo hacemos porque amamos y fuimos amados por el Señor. El amor es una calidad esperada de alguien que ve su relación personal con Dios ser transformada. Hermanos, el amor es entregarnos nuestro afecto. Nuestro amor es buscar el bienestar de las otras personas, aun cuando esta persona no nos responda de la misma manera. El amor es el eje que nos lleva a dejar el yo para amar a los demás. Colosenses capítulo 3 dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Romanos capítulo 12 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros, no siendo perezoso en lo que requiere diligencia, sino ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. En el capítulo 13 dice, no deban nada a nadie, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este es el mandamiento. El amor es el eje de la vida cristiana, hermanos. El amor por Dios, por su gloria, por el avance de su nombre en esta tierra que nos lleva a movernos en esta tierra. Pero no solo el amor, la fe. Si no creemos que Dios vino a este mundo, no lo amaremos, no lo confiaremos en Él. La fe es lo que nos permite establecer esta relación con Dios y amar a mi prójimo.
La fe es la diligencia que todo creyente debe tener, porque es la dependencia de Dios. No vivimos en nuestras fuerzas. La fe es lo que me dice, Señor, lo que depende de mí, yo mato, pero necesito de fe para poder amar aún mis enemigos. La fe es el opuesto de la soberbia. El soberbio dice, yo soy capaz. El soberbio dice, yo puedo hacer por mi cuenta. Pero quizás el creyente no dice en voz alta, ni tampoco cuando ora, pero el hecho de no estudiar las Escrituras, de no buscar el apoyo de otros hermanos, de no estudiar a fondo quién es Dios, es una clara evidencia que no depende del Señor. Tu vida de comunión con Dios demuestra si tú eres obediente o desobediente al Señor, si tú dependes de Él o no. Y por último, si tus palabras son cuidadosas, si tu conducta está siendo transformada por el Evangelio, tu amor está creciendo por la fe, la confianza y la dependencia de Dios, tu pureza será manifestada. Será su nombre puro. Será un hombre, una mujer que viven vidas modestas, una vida que ama al Señor. Esto es lo que el Señor nos está llamando. La pureza es importante porque nosotros vivimos en un mundo, hermano, inmoral, pecaminoso. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido en la carne, miren esto, armaos también vosotros con la misma actitud, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le quede en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en la sensualidad, en bajas pasiones, en borracheras, en orgías, en banqueteos, en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Ellos darán cuenta a quién han de juzgar, a los vivos y a los muertos, porque por esto ha sido anunciado el Evangelio aún a los muertos. Por eso dice, sed pues prudentes, sobrios en oración, sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuración, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, la pureza no se contrata sencillamente con la sociedad, sino es la integridad de la vida con Dios. La pureza es la transparencia en las motivaciones y pensamientos íntimos. La pureza es el modo que debemos vivir delante de Dios, es nuestra integridad. Hermanos, esta dinámica entre palabra, conducta, fe, amor y pureza es lo que nos hace diferentes delante de este mundo. No seamos más como bebés espirituales, hermanos. Los bebés no se puede estar seguro que todavía son creyentes. Al pasar a ser miembro de una iglesia local, de una comunidad del Evangelio, el recién nacido empieza a ver en la vida de los más maduros cómo se adaptar a la extraña y maravillosa vida de un seguidor de Jesús perdonado. Aprende de hermanos mayores que han seguido a Jesús por mucho tiempo, que el proceso es largo, el proceso es difícil, pero estos hombres han obtenido victorias del pecado a través del poder del Espíritu, resistiendo a tormentas significativas. Hermanos,
Si queremos ser creyentes maduros, debemos dejar la niñez. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre en Cristo, en palabra, conducta, amor, fe y pureza, para demostrar a este mundo las marcas de un verdadero creyente. Si no tienes estas marcas, necesitas urgentemente buscar a Dios hoy. Hermanos y hermanas y amigos que están aquí, reconcíliate ahora con Dios, pues no debes equivocarte. Si estas marcas no son evidentes en ti, todavía no te ha amanecido la fe verdadera. Piense bien. Pablo está diciendo lo mismo que Jesucristo ha dicho en Mateo capítulo 5. Jesús dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, si nuestra justicia no fuera mayor de que aquellos hombres fariseos en los cuales Jesucristo ha condenado, no entraremos. Por eso termino con este texto de Colosenses. Escúchalo bien y meditas en tu vida si esto eres tú. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo como vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguajes ofensivos de su boca. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hasta un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griegos y judíos, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y entonces en todos. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístense de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Revistámonos, hermanos, del nuevo hombre y vivamos para la gloria de Dios, ya no más como niños infantes. Es hora de que tú empieces a crecer. Es hora de que te levantes de esta niñez, deje la pereza y busques al Señor hoy día. El cristiano no es un hombre perezoso, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer. Pablo está animando a Timoteo y animando a nuestra congregación hoy, 2000 años después, a crecer en Cristo Jesús. Que Cristo, cuando Él venga, no te encuentre sentado en tu sofá, que Él te encuentre ejercitando tu fe. Si eres un creyente maduro, anima a los demás a crecer en Cristo, a abandonar el yo, a revestirse del nuevo hombre, para ver una distinción entre nosotros y los de afuera. Hermanos, crezcamos en Cristo para la gloria del nombre de Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, reconocemos, Señor, delante de ti que muchas veces somos perezosos. La disciplina, Señor, nos cuesta.
Nos cuesta, Señor, tener una vida reglada, ordenada. Preferimos correr más para nuestras carreras, para nuestros trabajos, para nuestros deleites, que correr para ti, que esforzarnos. Señor, perdónanos porque tenemos miedo de las agujetas espirituales que generan el ejercicio. Señor, perdónanos porque nuestra inmadurez, tu iglesia y tu nombre sufren. Perdónanos, oh Señor, porque no usamos las palabras correctamente. Nuestra conducta es contraria a la fe. Nuestro amor y nuestra fe son fingidas y nuestra pureza es disimulada. Perdónanos y ayúdanos a vivir correctamente. Ayúdanos a tomar la carrera cristiana en serio. Ayúdanos a vivir para tu gloria de una manera, Señor, que tu nombre sea engrandecido. Ayúdanos a usar los medios de gracia, la congregación, la palabra, la oración, la meditación, los libros que tenemos hoy día para afectar la manera como vivimos. Ayúdanos a crecer, Señor. Ayúdanos a luchar por una vida más cerca de ti. Ayúdanos a amarte más. Por eso necesitamos, Señor, que te reveles a nosotros. Necesitamos, Señor, que muéstranos tu gloria, que revelanos aún más a Cristo para desearnos más a Él, para anhelarnos la ciudad celestial más que las mentiras de este mundo. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en las cosas de arriba. Ayúdanos, oh Señor, a correr la carrera que tenemos por delante y vivir para tu gloria. Danos, oh Señor, un espíritu fuerte y fortalécenos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.